Hola, bienvenidos y bienvenidas como siempre a otra charla del curso de astrología. En esta ocasión vamos a ver el tercer cuadrante que abarca las casas 7, 8 y 9 y por supuesto cómo se expresa el Sol aquí. Si el primer cuadrante, como vimos, tiene que ver con una naturaleza más impulsiva como autodefensiva y básicamente la motivación sustancial es la autoconservación, y como vimos después, el segundo cuadrante está más relacionado al dominio, a la estructura y al condicionamiento del entorno, como acabamos de ver en la charla 22, en el tercer cuadrante dejamos atrás el campo más inconsciente, porque estamos por encima de la línea del horizonte. Y esto hace referencia al conocimiento consciente del entorno. Y este cuadrante involucra, como te dije, a las casas 7, 8 y 9. Aquí decididamente actuamos con los otros, adaptándonos o confrontándonos con el otro, con el tú, con la sociedad. Por eso adquiere relevancia el pensamiento, dado que tenemos que sintetizar ideas o puntos de vista o distintos criterios para relacionarnos y convivir, aportando lo nuestro en forma más consciente en relación al tú. Para ello vemos como la casa 7, el descendente, muestra la relación directa con el tú, con el otro. Es el eje casa 1, casa 7, el yo, el ascendente, punto de conciencia de sí, en relación con el descendente, punto de conciencia de los otros. La casa 7 describe la manera como encararemos las relaciones y los planetas que se encuentren aquí señalarán las cualidades que buscamos en el otro y cómo vemos al otro. Cuando hablamos de la casa 7 vas a escuchar que es la casa de la pareja, la casa del matrimonio, describe qué tipo de pareja buscamos, pero más allá de esto, más allá de lo que podamos buscar en el otro, el signo de la cúspide y los planetas que se encuentren aquí insinúan qué tipo de relación experimentaremos o estamos predispuestos a experimentar. Quiero aquí mencionar un punto que me parece muy relevante, más que importante para continuar con este estudio. Te mencioné que estamos en el tercer cuadrante y por ello por encima del horizonte, haciendo referencia al conocimiento consciente del entorno. Pero aquí, en la séptima casa, el mecanismo psicológico de proyección es muy pero muy grande. A mayor desconocimiento de quién soy, mayor será el mecanismo de proyección. Más me desconozco, más proyecto. Los emplazamientos en este sector, en la casa 7, los planetas que se encuentran aquí, representan cualidades que si bien pertenecen a la persona, porque es tu radix, tu carta, tus planetas, si bien pertenecen a la persona, son inconscientes para uno. Las proyectamos en el otro y queremos vivirlas por mediación del otro o por el tipo de experiencia que proporciona la relación. ¿Por qué proyecto? Mira o escucha las charlas, creo que son la segunda y tercera, no recuerdo bien, cuando hago referencia a la mónada, la personalidad y el ego. Y tomo como ejemplo la dispersión de la luz blanca por un prisma, que es un ejemplo que tomé de un teósofo llamado Taimini. Pero vayas a repasar o rever esas charlas o no, no importa. Voy a citar en esta a Meher Baba para poner un poco de luz en este tema, que considero es el gran tema. Y esto, lo creas o no, es oro en polvo. Cuando uno ha tenido por percepción directa esa experiencia, uno no puede explicar con facilidad. Las palabras se cristalizan y hay una frase que dice, lo que no puedes contar en palabras, es mejor callarlo. Y por esas cosas, cuando llegó a mis manos casi de inmediato un libro de Meher Baba, Los discursos, el despertar espiritual en la vida cotidiana, sentí la sonrisa del universo, sentí como que todo es un juego. ¿Dónde está la cámara oculta?, me dije. Pero él sí lo explica con mucha sencillez, diciendo lo siguiente. La separación existe solamente en la imaginación. Cuando hacemos pasar los rayos del sol a través de un prisma, estos se dispersan y se separan por obra de la refracción. Si cada uno de estos rayos tuviese una conciencia, cada rayo se consideraría independiente o separado de los demás rayos, olvidándose totalmente de que su origen, al otro lado del prisma, carecía
de existencia independiente. Del mismo modo, el único ser desciende a la región del Maya y asume una pluralidad que en realidad no existe. La independencia de los individuos no existe en la realidad, sino en la imaginación. El alma universal única concibe el estado de pluralidad en sí y de esta división derivan los conceptos del yo y de lo mío, en contraposición con los del tú y de lo tuyo. Aunque el alma constituye en realidad una unidad indivisa y absoluta, resulta en apariencia plural y dividida, por obra de la propia imaginación. Sin embargo, la imaginación no es realidad, es una desviación de la verdad. Incluso en su vuelo más elevado, no deja de ser un alejamiento de la verdad. Es cualquier cosa menos verdad. La experiencia que el alma individualizada recoge desde el punto de vista del ego es toda imaginación. Se trata de una aprehensión errónea del alma. De la imaginación del alma universal brotan muchos individuos. Esto es lo que llamamos maya o ignorancia. Volviendo a la casa 7, el descendente revela aquellas cualidades que están en nosotros mismos y nos resulta difícil reconocer y aceptarlas. Pero como dice Jung, cuando una situación interior no se hace consciente, acontece afuera como hado o destino. Si permanecemos inconscientes de algo que hay en nosotros mismos, entonces, por fuerza el mundo debe actuar el conflicto y verse desgarrado en mitades opuestas. Entonces, tradicionalmente se describe a la casa 7 como aquellas cualidades que buscamos en la pareja, pero en otro nivel mucho más profundo, representan aquellas cualidades que todavía están inconscientes en nosotros y necesitamos integrarlas en la conciencia, en este proceso o camino de autodescubrimiento. Si hemos rechazado o relegado al inconsciente cualidades que no nos gustan porque las consideramos inaceptables o desagradables, entonces no nos sorprendamos cuando el espejo, entre comillas, nos devuelva estas cualidades por mediación de la otra persona. Es oportuno aclarar que también desconocemos ciertos rasgos potencialmente positivos, que justamente nos deleitan en otros y por eso nos enamoramos, porque esos rasgos o cualidades positivas que vemos en el otro nos hacen sentir más completos y de hecho nos queremos casar con esa otra persona como si quisiéramos incorporar esas cualidades a nuestra vida. Si miras el zodíaco en reposo, esta casa está asociada al signo de Libra y por supuesto a Venus. Entonces, es una esfera de relación donde aprendemos a colaborar con los demás y esto plantea el dilema propio del eje casa 1, casa 7. O sea, ¿hasta dónde me hago valer? Casa 1. O coopero con los demás. Casa 7. Es la típica oposición entre casas cuando hay planetas en ambas generando aspectos. Por una parte, podría sentir que estoy sacrificando mi propia identidad, casa 1. Si los demás me exigen demasiado, casa 7. O en sentido contrario, podría ser yo quien exige, casa 1, que los otros, casa 7, se adapten a mí, casa 1, privándolos de su individualidad. Recuerda siempre el mecanismo psicológico de proyección. Los otros están en uno. Y el equilibrio con el otro, con la pareja, dependerá de las mitades masculinas y femeninas dentro de la psique del individuo. ¿Cómo es esto? Dentro de cada hombre hay una mujer y dentro de cada mujer hay un hombre. Jung ha denominado ánima, animus, a estas imágenes transexuales inconscientes, lo femenino y masculino, en el interior del individuo. Ánima, el femenino, significa alma. Animus, el masculino, significa viento o aliento o espíritu. El animus es la imagen arquetípica del hombre que existe dentro de toda mujer. El ánima es la imagen arquetípica de la mujer que existe dentro de todo hombre. El animus, como el ánima, contiene un componente personal como uno colectivo. En el animus, el componente personal estará particularmente coloreado por la relación con el padre y el componente colectivo incorporará la totalidad de la experiencia colectiva que las mujeres han tenido del hombre a lo largo del tiempo.
En el caso del ánima, el componente personal estará coloreado por la relación con la madre y el colectivo, con la experiencia colectiva de los hombres que han tenido de la mujer a lo largo del tiempo. Y hablando de tiempo, voy a mandarles a los suscriptores del blog, tanto de asterastrología.com como de asterlogos.com, un newsletter o boletín, una extensión de esto para que puedan leer y ampliar este tema del ánima y animus, que por razones justamente de tiempo no quiero que se extienda demasiado estos videos, así que si todavía no te suscribiste puedes hacerlo en cualquiera de estos dos blogs, así puedes recibir los boletines con información extra de contenidos que no posteo en el blog, pero que iré mandando para ir completando el curso. Continuemos. Entonces, continuando con la charla, vayamos ahora a ver qué sucede con la posición del Sol en esta ubicación. Recuerda que donde está el Sol en la carta es donde buscamos el reconocimiento. Y al estar en la casa 7, los otros, la pareja, indudablemente en las asociaciones y relaciones es donde la persona encontrará su sentido y finalidad. Porque en la participación de actividades con los otros, planteará situaciones que le permitirá definir con mayor claridad quién es uno. Es como que el yo, simbolizado por el Sol, necesita del tú, el descendente o casa 7. El Sol, en esta posición, necesita del contacto con las personas, con los otros. Y con el tiempo, probablemente termine siendo muy hábil en las relaciones públicas, en ese contacto con los otros. De todas maneras, siempre habrá que indagar qué otros aspectos hay en la carta, si hay otros planetas y cuáles, en el caso que hubiesen, asimismo cuáles son los aspectos que presenta el Sol en esta posición. De todas maneras, esta posición plantea la siguiente disyuntiva, porque ciertamente tiende a indicar que no te puedes sentir independiente a menos que tengas algún tipo de asociación. Y sin embargo surge la pregunta, si tienes la asociación, ¿cómo puedes sentirte independiente? Las personas con el Sol en la casa 7, como también con lo que sería el ascendente en Libra o el Sol en Libra, están motivadas por esta situación para expresarse a sí misma. Es como que necesitan del tú para conectar con su propia individualidad. Por eso es como que llegan a conocerse a sí misma al relacionarse con el tú, con el otro, ya sea por medio de una pareja o relaciones interpersonales. Si la casa 7 muestra la relación con el tú, el yo frente al tú, eje ascendente-descendente, la casa 8 va un paso más porque describe la esencia de las relaciones. A la casa 8, que está asociada con Escorpio y Plutón, se la ha llamado de varias maneras. La casa del sexo, la casa de la muerte y transformación. Veamos por qué se la nombra con estas definiciones. Cuando nos relacionamos con el tú, con el otro, en un nivel más profundo e íntimo, la relación lleva implícita una especie de muerte, porque al relacionarnos íntimamente se rompen ciertas fronteras del ego, se bajan ciertas barreras, originando como una especie de muerte temporal del yo, para renacer como nosotros. Observa, por ejemplo, en la relación de intimidad, en la relación sexual, cómo descubrimos y compartimos partes de nosotros que por lo general están ocultas. Observa cómo en ese momento de éxtasis, en ese segundo cúlmine, si no se produce una especie de mini muerte, en la que nos olvidamos por un instante del yo y nos entregamos al otro. Virtualmente es la única situación, o por lo menos antes de un despertar total de la conciencia, en la que uno puede como sentirse uno con otro ser humano, produciéndose una muerte de la conciencia individual, originando por un instante el nacimiento de una conciencia mutua. Claro está que hay mucha gente que le aterra esta aparente vulnerabilidad emotiva y le teme tanto como a la muerte misma. De alguna manera, uno de los objetivos de esta casa 8 es el autoconocimiento y el dominio de sí. Por ello, los emplazamientos en esta casa revela buena parte de nuestra naturaleza sexual y la pauta o predisposición para este tipo de experiencias. Como estamos hablando de una casa de agua, en el zodiaco en reposo es la casa natural de Escorpio, indudablemente deberemos
adoptar la naturaleza emotiva como un canal de expresión para funcionar en las relaciones personales con los demás. Y como está puesta a la casa 2, que es una casa de tierra, que refleja todo aquello que tiene valor para nosotros, un significado físico que nos da sensación de seguridad y estabilidad, en la casa 8 estos valores serán de índole más emotiva, ya que al ser una casa de agua, se anhelará la estabilidad de los sentimientos. Pero como estamos hablando de una casa de transformación, las crisis emocionales, como la muerte, el renacimiento de los instintos, serán factores claves para examinar, reconocer y purificar esos deseos. Podríamos ver esta casa como una casa alquímica, un campo en el cual el principal objetivo es la comprensión y el dominio de sí mismo a través de muchas crisis. Si la casa 2 es tener, la casa 8 es soltar. Y si bien en ocasiones esto puede ser doloroso, no nos olvidemos que estamos en una casa de cambios, de renovación. Los estados de conciencia que implican la muerte de la personalidad, ya sea por estados de profunda meditación o por mediación de ciertas drogas o trances religiosos de diferentes tipos, tienen que ver con esta casa que induce a la separación del yo de sus vehículos. Por eso se la relaciona con la muerte, y la muerte física es la última de una serie de muertes, porque al momento de nacer y a lo largo de la vida experimentamos una infinidad de muertes psicológicas que culminan con la muerte física. Volvamos a ver el eje la casa 2 con la casa 8. Si bien ambas casas tienen que ver con el concepto de las posesiones y vemos que la casa 2 está del lado del yo, representa mis posesiones, la casa 8, al estar del lado del tú, representa tus posesiones. De alguna manera explica porque a esta casa también se la relaciona con las herencias y el dinero de los otros o lo que se comparte con el otro. Cuando el sol está en esta casa, la persona querrá como trascender sus limitaciones mediante alguna forma de unión o de intercambio con otros. Y esto puede acontecer de varias maneras, atrayendo el dinero o los recursos de los otros, pero como vimos al describir esta casa, el dinero no es lo único que se comparte. Los sentimientos y emociones también van a movilizar al individuo con este emplazamiento. Claro está que si uno procura evitar esta intimidad emocional, se privará a sí mismo de la posibilidad de una transformación, de un autoconocimiento que promete esta casa alquímica. Asimismo, el sol aquí es proclive a bucear en temas subterráneos, en lo que está escondido, en lo que está oculto, en lo que es tabú y consideramos misterioso en la vida. Finalmente, analicemos la casa 9, no sin antes ver el eje que presenta con la casa 3. En la casa 3, como vimos en otra charla, es el pensamiento aprendido de los demás, transmitido por la familia y la escuela, por nuestros hermanos, tíos, vecinos, el entorno inmediato, el conocimiento aceptado por el colectivo. Y en la casa 9 se vincula al pensamiento propio o independiente, el que cuestiona y que no acepta los patrones colectivos del entorno. En la casa 9 queremos respuestas, queremos encontrar el sentido, y esto indudablemente provoca esa soledad de la filosofía búsqueda personal que nos confronta con el pensamiento colectivo. La casa 3 es el pensamiento esquemático, trabaja la parte del hemisferio izquierdo del cerebro. Aprendemos, aceptamos, y estos patrones heredados por el colectivo dirigen nuestro pensamiento de manera inconsciente. Y cuando nos encontramos con pensamientos nuevos, los rechazamos. La primera reacción es defensiva, porque no se aceptan o no se adaptan, porque no se adaptan al pensamiento colectivo. Claro, ¿cómo se van a adaptar si son nuevos? En el mejor de los casos, nos parecen absurdos. En síntesis, en la casa 3 aceptamos lo conocido. En la 9 cuestionamos y reflexionamos por nosotros mismos. En la casa 9, y voy a agregar también la casa 12, se asocian con la parte derecha del cerebro, asociados con Júpiter y Neptuno. Hay una frase de Howard Sasportas que siempre me gustó para describir esto. Él dice, el cerebro izquierdo toma instantáneas, el derecho filma películas. Este anhelo de buscar lo nuevo, de animarnos a lo lejano y dejar lo conocido, es representativo también en cuanto a los viajes,
que se le atribuye a esta casa, esos viajes largos que trascienden el ámbito de lo cotidiano. Esto también lo podemos interpretar simbólicamente, en el sentido de viajes de la mente, ya que estos pueden darse por algún tipo de lectura o por la profunda reflexión o por la amplitud y expansión de la conciencia que se obtiene mediante profundos estados de meditación. Asimismo, viajar físicamente nos va a permitir ver el mundo desde una perspectiva diferente. En definitiva, la casa 9 atañe la esfera de la filosofía y las relaciones, pero no como vimos en la casa 7 o en la 8. En la 8 examinamos, el pasado para transmutar contenidos de nuestra naturaleza más instintiva. En la 9 miramos hacia adelante, hacia el futuro, y estamos hablando no de relaciones íntimas, sino de las relaciones a nivel mundial. En la carta natal, los emplazamientos aquí pueden describir en qué medida la persona se involucra en eso que los teósofos, por ejemplo, llaman el sendero, que hablando en términos psicológicos podríamos decir individuación o conciencia expandida, y hacia la iniciación en términos esotéricos. Finalmente, y para que no se siga extendiendo esta charla, el sol aquí buscará ampliar su entendimiento y, como vimos, lo podría ampliar mediante viajes, diversas lecturas, indagando, cuestionando, reflexionando, porque donde está el sol en la carta es el ámbito donde uno se encuentra a sí mismo. Y aquí ese encuentro puede darse por un enorme interés en el ámbito filosófico o religioso o espiritual, buscando ese significado y las razones de la existencia. ¿De qué manera? ¿De qué forma lo hará? El tinte lo dará el signo en que se encuentra emplazado. Y esto no es solamente para esta casa, sino en todas las que vimos hasta ahora. La casa representa el ámbito y el signo la manera que lo hará. Bueno, voy a cerrar aquí la charla. Te espero en la próxima con la descripción del cuarto cuadrante que nos falta y la posición del sol en él. Un saludo, soy Tuki Albinati y nos vemos en la charla siguiente, así que hasta pronto.